Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Adormecida por el sonido rítmico de las ruedas del tren, Antonia se quedó dormida, abrazando a Daniel contra ella. Es cierto que, a diferencia de su madre, el niño no dormía y miraba por la ventana, viendo pasar los paisajes. En algún momento, al niño incluso le pareció que el carruaje no se movía y se congelaron en medio de un cinturón de bosque siempre verde. Al despertarse en una de las paradas, Antonia abrió los ojos. Hijo, deberías descansar un poco. De lo contrario aún queda un largo camino por recorrer. No, no quiero, mamá. No quiero dormir nada. Nunca antes había subido a un tren, respondió Daniel. Antonia sonrió. Sigue siendo bueno cuando tienes un hijo. No importa cómo lo mires, sigue siendo una pequeña ayuda. Amable y muy atento. Encontró una casa discreta un par de días después de consultar varios sitios web de venta de bienes raíces. La superficie total de la casa es 80 metros cuadrados. Hay dependencias y un pozo en el patio. El precio le sorprenderá gratamente, leyó Antonia y cogió el teléfono. Una breve conversación con el dueño de la casa, Hugo, y Antonia y su pequeño hijo Daniel ya están de camino al pueblo necesario. 3 horas en el tren bajo el rítmico sonido de las ruedas, luego unos 40 minutos hasta el lugar deseado con las maletas en la mano. Mamá, ¿cuánto tiempo nos queda todavía? Tengo las piernas cansadas, no me quedan fuerzas, preguntó Daniel esperanzado. Antonia miró a su hijo con lástima y asintió con la cabeza hacia la casa más cercana. Pero aquí está, hijo. El nuestro, el número 22, querido. Ya hemos llegado. Espero que nos estén esperando aquí. Vaya, finalmente, susurró Daniel con alivio. Caía la tarde cuando Antonia se detuvo ante una puerta oxidada que hacía mucho tiempo que no había sido pintada. La valla también era vieja, pero gracias a su altura ocultó de forma fiable a los ojos humanos lo que sucedía en el patio. Antonia estaba a punto de tocar la puerta cuando escuchó una voz de mujer. A juzgar por la entonación, lo más probable es que perteneciera a una mujer mayor. Hugo, tú, ¿qué es esto? ¿Así, tomarás y venderás nuestra casa? Lo venderé, por supuesto. ¿Por qué no? Mi padre nos lo legó a los dos. Así que tengo todo el derecho. No te queda mucho tiempo, se escuchó una voz áspera, pero ya masculina. Bueno, Dios es tu juez. Solo que yo no voy a abandonar esta casa. ¿Me oyes? Puedes venderlo, alquilarlo. Pero solo conmigo. No hay otra manera. Escribiré una negativa y no verás el dinero. Consulté a un notario. Y una cosa más. Si de repente decides venderle a uno de tus amigos alcohólicos, no esperes aprobación. Te echaré. Y a ellos. Contigo, dijo la mujer de nuevo. Hubo una pausa por un momento, tras la cual la misma voz masculina dijo disgustada. No. Parece haber una mujer con un niño. Parece ser una divorciada. No creo que haya ningún problema. Deberías entrar en casa. ¿Por qué estás parada en una corriente de aire? Entonces te quejarás de radiculitis otra vez. Pero no tengo dinero para todas estas medicinas tuyas. La mujer permaneció en silencio, tras lo cual se escuchó el sonido de la puerta principal cerrándose. Antonia palideció, pero ya era demasiado tarde para retirarse. Se acercaba el anochecer y por eso ella ya no podía volver a casa en ese momento. Por eso, respiró hondo y llamó a la puerta. Al mismo tiempo, se escucharon los pasos de alguien arrastrando los pies desde la dirección del patio. Pronto, la puerta se abrió y apareció en la abertura un hombre de aspecto desagradable, con el pelo despeinado y una barba de una semana en la cara. El vendedor de la casa, Hugo, parecía tener unos 40 años. Sus ojos y sus manos temblorosas revelaron que era un bebedor. Antonia saludó cortésmente y miró esperanzada al dueño de la casa. ¿Ha cambiado de opinión acerca de vender? Al mismo tiempo, ella fingió no haber oído de que él estaba hablando con una mujer que ella no conocía. Hugo vaciló un poco e invitó a los dos al patio. Luego se rascó la coronilla y dijo: venderé la casa. Pero con una condición. ¿Qué otra condición? Antonia estaba alarmada. No hablaste de ninguna condición por teléfono. Hugo sonrió. Bueno, esto era por teléfono. Pero aquí es un asunto completamente diferente.
Antonia resopló indignada. ¿Y qué es este asunto? ¿Puedo preguntar? ¿Por casualidad está pensando en casarse? No. ¿Qué tipo de matrimonio? ¿Parezco un tonto? Una vez fue suficiente para mí, respondió Hugo, sacudiendo la cabeza. En ese momento se abrió la puerta y en el umbral apareció una anciana, apoyada en un andador especial. Bueno, ¿te andarás por las ramas durante mucho tiempo, Hugo? Dile a la gente de inmediato qué es que. Hugo se sintió notablemente avergonzado. Esta es mi madre, Yolochin. En general, venderé la casa, pero solo si ella vive en su parte de la casa. Bueno, tiene su propia habitación. Entonces no molestará. Antonia volvió su mirada hacia la mujer y vio una esperanza congelada en sus ojos. Con un sexto sentido invisible, sintió que Yolochin quería que ella, Antonia, se quedara. Al parecer, la mujer mayor tenía mucho miedo de que su hijo vendiera la casa a unos delincuentes. Por eso, miró a la invitada y a su hijo con manifiesta alegría. Antonia pensó, entonces, ¿qué debería hacer ahora? ¿Rechazar el negocio? ¿Y entonces qué? ¿Volver a casa con las maletas? Pero en realidad ahora no tienen casa, lo intentó su marido. Además, Daniel se desploma de cansancio. Por otro lado, ¿vivir con una mujer extraña bajo el mismo techo? Antonia estaba abrumada por las dudas, pero no tenía muchas opciones. Ya que sucedió así, ¿para qué llorar ahora? Está bien, estoy de acuerdo. Pero solo para que todo esté notariado y documentado. Un acuerdo de compra y venta y solo entonces recibirá usted el dinero en sus manos, anunció Antonia. Hugo se animó notablemente. No hay duda. ¿De qué estamos hablando? Entonces, mañana por la mañana iremos al centro regional. Bueno, una vez cerrado el trato, cada uno seguirá su propio camino. Aunque, si quiere, incluso podemos celebrar. Antonia negó con la cabeza. Gracias, pero no. Las fiestas no son para mí. En realidad no bebo. Y no tengo tiempo. Tengo muchas preocupaciones. No hay tiempo para divertirse. Bueno, es asunto suyo. Bueno, ya que todo está claro y comprensible, entonces le sugiero que entre a la casa. Tienen que ponerse cómodos, mientras mi madre prepara la cena. Sí, mamá, ordenó Hugo de manera profesional. Por supuesto, hijo. Ahora haré todo, respondió inmediatamente Yolochin, lo que provocó un sincero asombro en Antonia. La mujer está claramente enferma. Apenas puede moverse, apoyándose en un andador. ¿Va a cocinar así, de pie? No, es mejor que lo hace ella misma. Afortunadamente, cocina bastante bien. Déjame ayudarle, señora Yolochin. Mientras tanto, veré qué es que. Daniel se sentará en la habitación por ahora. Descansará del camino, sugirió Antonia. La anciana miró a su invitada con gratitud. Aún así, definitivamente no se equivocaba con respecto a ella. Aunque, ¿qué equivocada puede estar? Una madre joven siempre entenderá a otra madre, aunque sea mayor. Solidaridad de mujeres, digan lo que digan. Para sorpresa de Antonia, la casa resultó bastante acogedora. Un reloj marcaba rítmicamente en la pared, y un viejo frigorífico retumbaba en un rincón, tan pequeño que llegaba hasta el pecho de Antonia. No había lavadora, pero sí un televisor y una radio. Pero en la cocina, según Antonia, todo estaba como debía ser. Todos los cubiertos y utensilios en su lugar. Había de todo, desde un cuchillo hasta una suave manopla para sacar algo caliente del fuego. Antonia rápidamente descubrió qué era qué y comenzó a cocinar. Sin saberlo, la doctora se sumergió en recuerdos inquietantes. Y era muy cierto recordar que, después de todo, Antonia no quería salir de la ciudad, pero su marido decidió todo a su manera. Por así decirlo, contribuyó a que su esposa y su hijo perdieran todo lo que tenían. Antonia sospechó de su infidelidad antes. Pero hacer esto, delante de todos. Llevó a su amante al departamento de terapia y la llamó públicamente como su prometida y futura esposa. ¿Qué pasa con Antonia? ¿Cómo se sintió al escuchar algo como esto? Pero su marido era su colega. Juntos se graduaron en la misma universidad. Juntos hacían sus prácticas y dieron sus primeros tímidos pasos en el mundo de la medicina. Y aquí está. Sin embargo, el propio Eduardo no se preocupó especialmente por esto.
No temía una conversación seria e inmediatamente informó a su esposa que tenía la intención de solicitar el divorcio. Como resultó un poco más tarde, la amante de Eduardo resultó ser su paciente, quien, desesperada por encontrar un marido, decidió realizar una estafa seduciendo a un joven médico. Bueno, ¿por qué no? Después de todo, nadie dijo que hay que seguir las reglas. En la guerra todos los medios son buenos. Eduardo simplemente mostró la puerta a su esposa e hijo, dejando claro que todo había terminado. Antonia frunció los labios con delicadeza, pero no hizo ninguna escena, porque inmediatamente evaluó las posibles consecuencias. El padre de Eduardo era el médico jefe de la misma clínica donde ella trabajaba, lo que significaba que la cuestión de su inminente despido era un asunto resuelto. Al solo pensar en su suegro, Antonia hizo una mueca. Pedro era una persona desagradable. Coincidía en esto con su esposa Inés. Ambos eran personas codiciosas y pendencieras, acostumbradas a ahorrar cada centavo. Y esto a pesar de que la riqueza de su familia difícilmente podría llamarse modesta. 2 coches, una casa de campo en una comunidad rural de élite, un apartamento en el centro, e incluso un pequeño negocio en el sector farmacéutico, registrado a nombre de terceras personas. Tratando de ahuyentar los pensamientos obsesivos y tristes, Antonia sacudió la cabeza. En ese momento, sintió la mirada atenta de alguien sobre ella. Antonia volvió la cabeza hacia la izquierda y vio a Yolochin, que estaba un poco más lejos, apoyada en un andador. Las lágrimas se congelaron en los ojos de la mujer mayor. Siempre soñé con una hija, querida. Pero Dios no me la dio. Bueno, al menos te miraré ahora. Y en general, ¿con qué has conectado tu vida? ¿Probablemente eres maestra de escuela? Tu discurso es muy correcto. Y bien arreglado. Tu postura. Siempre mantienes la cabeza recta. Antonia sonrió avergonzada. ¿Qué va? ¿Qué clase de maestra soy? Soy terapeuta. Y mi postura. Esto es gracias a mi madre. Ella me mandaba a bailar de salón cuando era niña. En aquel entonces incluso soñaba con ser bailarina. Y luego, cuando me lesioné la rodilla, tuve que dejar de bailar. Yolochin miró a su invitada con evidente calidez. Terapeuta. Eso está bien, querida. Si pasa algo, puedes ayudar. La verdad es que no me queda mucho tiempo. Así que no te molestaré con tu hijito. Solo quiero vivir mi vida dentro de mis propios muros. Y dejar que mi hijo haga lo que quiera. Antonia asintió con simpatía, tratando de no pensar que su hijo pudiera tratar a su madre de tan mala manera. Sin embargo, tampoco podía culpar a Hugo por nada. Mientras tanto, el hijo de la casera ya había conseguido una botella en alguna parte y ahora caminaba de habitación en habitación esparciendo un olor desagradable a su alrededor. Al ver que Daniel estaba tratando de deshacer su maleta, Hugo se acercó y le ofreció su ayuda. El niño al principio dudó y luego hizo un gesto con la mano. Está bien, tío. Solo ten cuidado con mi osito de peluche. Este es mi juguete favorito. Hugo sonrió grasientamente. Tranquilo. Haré todo de la mejor manera posible. Media hora después, la cena preparada por Antonia estaba lista. Hugo devoró 2 porciones con gusto, sin dejar de elogiar las habilidades culinarias de su invitada. Esto es lo que necesitamos. No es como tu cocina, madre. Todo era soso y sin sabor. Parecía que cocinabas para cerdos. Las lágrimas brillaban en los ojos de Yolochin. Por resentimiento, incluso se mordió el labio. Antonia le tocó cuidadosamente el hombro con la mano para calmarla y lanzó una mirada despectiva hacia Hugo. No está bien tratar así a su propia madre. Hugo entendió la indirecta y se mordió la lengua. Al mismo tiempo, miró a la invitada con evidente hostilidad, como si ella fuera la culpable de todos sus problemas. Antonia vio mucho en su mirada. Como si una mujer de ciudad hubiera llegado, tan educada y bien cuidada. Y él, un aldeano, lo mira con burla. Como Daniel ya se estaba quedando dormido durante la cena, Antonia no lo atormentó más y lo envió a la cama. El niño se quedó dormido casi de inmediato, apenas tocando la almohada con la cara. Al mismo tiempo, abrazó a su amado osito de peluche, del que prácticamente nunca se separó. Antonia estuvo mucho tiempo sentada en la cocina con Yolochin, hablando de todo y de nada.
Por el rostro de la dueña de la casa se veía claramente que hacía mucho tiempo que no mantenía una conversación sincera. Su hijo prácticamente no necesitaba a su madre. Si tan solo hubiera suficiente en la mesa para una botella. Y todo lo demás será aplastado. No es la primera vez. Después de pasar la noche en un lugar nuevo, Antonia no pudo dormir durante mucho tiempo. En primer lugar, estaba atormentada por el trato que tenían que cerrar con Hugo. Y en segundo lugar, en un par de semanas, Antonia se enfrentaba a un proceso de divorcio con su marido, que tenía la intención de quitarse de ella su apartamento compartido. Esto es comprensible. Necesita vivir con su nueva amante en algún lugar. Eduardo no se quedará en casa ajenas. No está en sus reglas. La luna se elevó lentamente sobre el pueblo, iluminando las casas y los alrededores en extraños tonos violetas. Antonia se durmió solo por la mañana. Cubriéndose la cabeza con una manta, parecía aislarse del mundo exterior, tratando de permanecer cautiva de buenas ilusiones. Antonia soñaba con su infancia, cuando ella y su abuela hacían pasteles todos los domingos. Recordaba las manos de su padre, siempre cubiertas de callos, y el olor a gasolina que empapaba su ropa. Pablo era el conductor de un autobús regular que recorría la ruta interurbana. Desafortunadamente, la vida del padre de Antonia terminó demasiado pronto. Todo se debió a que un camionero ebrio se desvió hacia el carril contrario. Entendiendo toda la responsabilidad, Pablo giró el volante para que el golpe cayera sobre su costado. Dio la casualidad de que delante había una mujer embarazada y el joven conductor ni siquiera pensó en hacer otra cosa. Pablo murió casi de inmediato, sacrificando su vida para salvar a los demás. De hecho, podría haber girado el volante de otra manera y chocar contra una masa de gente que caminaba por la acera. Así, habría salvado su vida. ¿Pero podría Pablo permitírselo? Antonia vio claramente los ojos llenos de lágrimas de su madre cuando le informaron sobre la muerte de Pablo. El sueño le pareció tan realista que su corazón se hundió. Por alguna razón inexplicable, Antonia soñó con su difunto padre cuando estaba en problemas. Pablo pareció advertir a su hija sobre el peligro. ¿Pero qué peligro la amenazaba en esta casa? ¿Hugo? No parece. Solo es un alcohólico tranquilo y perdedor. Yolochin es en realidad una mujer mayor. Además, también está enferma. Confiada en su propia seguridad, Antonia se quedó dormida, pero todavía no podía dormir lo suficiente. Pronto oyó a Yolochin levantarse, gimiendo, en la habitación de al lado. Entonces se unió a ella Daniel, quien siempre se consideró un madrugador. Suspirando tristemente, Natalie siguió su ejemplo y fue a lavarse. Al mismo tiempo, casualmente se dio cuenta de que Hugo no estaba por ningún lado. Sacudiendo la cabeza, entró en la habitación que hacía las veces de baño y oyó a Yolochin quejarse detrás de ella. Otra vez Hugo se perdió en alguna parte. ¡Qué sinvergüenza! ¿De verdad ha vuelto a beber con sus amigos? Al decidir que este tipo de cosas suceden con bastante frecuencia en esta casa, Antonia no prestó atención a la ausencia de Hugo. Pero luego, cuando vio que una de las maletas estaba abierta, se sintió incómoda. El caso es que Antonia deliberadamente no desdobló esta maleta y la dejó cerrada por una sencilla razón. Dentro había dinero. Este mismo con el que ella pretendía pagar por la casa. Antonia se acercó a la maleta con las piernas rígidas y miró atentamente dentro. Aquí era donde le esperaba una verdadera conmoción. Simplemente no había dinero en el compartimento requerido de la maleta. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Antonia y sus labios temblaron traicioneramente. Señor, ¿esto es lo que pasa? ¿Le robaron? ¿Pero quién podría hacer esto? La respuesta surgió por sí sola. El hijo de la propietaria, Hugo. No hay nadie más. Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Preguntó Daniel asustado. El dinero fue robado, hijo. Antonia sollozó. ¿Cómo que robado, mamá? Después de todo, nadie entró en la habitación. Objetó el niño. Antonia sacudió la cabeza con tristeza. Bueno, simplemente te parece así, querido. Parece que alguien realmente vino. Cuando Yolochin se enteró de lo sucedido, se sintió incómoda. Señor, qué vergüenza. Ahora nunca podré lavarme de semejante vergüenza. ¡Ay, hijo! Se quejó la anciana. Antonia no quería juzgarla. ¿Y qué tiene que ver Yolochin con eso?
No podía seguir a Hugo como si estuviera atada, ¿verdad? Risas y eso es todo. Pero esto no hizo que Antonia se sintiera mejor. La amargura brotó dentro de ella, amarga como lúpulo rancio. Sintió que los pensamientos la envenenaban extendiéndose por sus venas, dejando tras de sí vacíos y escalofríos. El dinero perdido para ella no es solo una gran suma, sino esperanza. Esperanza de tener su propio lugar en este pueblo, de ropa abrigada, de que al menos tendrá algo para su alma después de divorciarse de Eduardo. Después de todo, Antonia ni siquiera dudaba de que Eduardo la dejaría sin nada. Tiene contactos, abogados. Sus padres le ayudarán si pasa algo. ¿Quién es ella? ¿Una doctora a la que le dijeron que debería renunciarse? Tenemos que denunciarlo a la policía, mamá, sugirió Daniel. Sí, querido mío. Dices la verdad, estoy totalmente de acuerdo, asintió Yolochin. No creas. No estoy protegiendo a Hugo. El acto es muy vergonzoso, sin duda. Él no es mi hijo biológico, para ser completamente honesta. ¿Cómo que no biológico? Volvió a preguntar Antonia. Yolochin bajó los ojos. Bueno, sí, no biológico. Trabajé en un orfanato por un tiempo. Bueno, cuando era joven. Entonces, cuidé a Hugo allí. Es cierto que él no lo sabe. He guardado este secreto toda mi vida. Su propia madre lo abandonó. Tenía tanta lástima por él. No tuve hijos propios. La historia de la anciana conmovió a Antonia hasta lo más profundo de su alma. Por supuesto, en primer lugar, se sorprendió por el acto de Hugo. Después de todo, él la dejó sin sustento. ¿Es eso realmente posible? Deberías acudir al policía local, querida. Pero solo lo tenemos a él, en toda la región solo hay uno. En el pueblo vecino, observó con cautela Yolochin. Antonia asintió con la cabeza, aún sin entender para qué Hugo tuvo que robar el dinero si tenían que formalizar el trato ante un notario por la mañana. ¿O tal vez Hugo no tenía intención de vender la casa? ¿O cambió de opinión en el último momento? No es un hecho, por supuesto. Pero vale la pena pensar en ello. En ese momento, Yolochin pareció comprender. No importa, querida. Aún así te daré la casa. Solo por testamento. O escribiré una escritura de donación. Entonces, sería aún más exacto. Hugo probablemente quería engañarnos. Robó el dinero, sabiendo que todavía tendríamos la casa. Pero no aceptaré eso. Me siento mal por ti. Y para Hugo Dios es su juez. Estamos con él, aunque ambos somos herederos. Pero los documentos de la casa tienen mi nombre y apellido. Nada le saldrá bien. Antonia miró a la anciana con gratitud. Aún así, la opción que se le ofrecía parecía bastante aceptable. Pero ¿qué hacer con Hugo cuando aparezca? Él vendrá después de todo. No de otro modo, cuando se acabe el dinero. Antonia no sabía la respuesta a esta pregunta. Últimamente le han recaído demasiadas cosas. Su marido Eduardo no se queda dormido. Seguramente ya se está preparando para el divorcio. Mientras tanto, Antonia tendrá un problema mucho mayor. Después de todo, ella también necesita encontrar un trabajo. Pero en el pueblo esto es un poco difícil, no hace falta decirlo. Bueno, no va a trabajar en una granja siendo ex médica. Tienes que acudir a nuestra escuela, querida. Bueno, en la escuela de nuestro pueblo. Allí se necesita un trabajador médico. Aunque eres médica. Y allí probablemente necesiten solo una enfermera, señaló Yolochin en tono culpable. Antonia pensó. ¿O tal vez debería echar un vistazo más de cerca a la escuela? Aunque no. Probablemente sea mejor ir a la estación de ambulancias más cercana. Definitivamente la contratarán allí. No en vano trabajó como terapeuta durante unos 10 años. Antonia. Si me vuelvo completamente odiosa. Bueno, cuando te canses de mí. No seas ceremonial, ¿vale? Llévame a una casa de caridad. Tenemos una en nuestra zona. Para gente como yo. Personas mayores, es decir. En cuanto a la casa, no te preocupes. Te la regalaré, dijo la anciana, conteniendo las lágrimas con dificultad. Antonia sonrió. Vamos. ¿Qué? Ni se te ocurra, Yolochin. No lo digas así. Vive todo el tiempo que necesites. Y yo también estoy más tranquila. Hay alguien con quien dejar a Daniel. Es manso. No es un matón.
Muy obediente. Sí, no tenía ninguna duda. Antonia. Tu hijo es inteligente. Quiere tanto a su madre. Al oír su nombre, Daniel sonrió. Pronto, los tres se sentaron a desayunar. Es cierto que esta vez Yolochin y Antonia ya estaban juntas junto a la estufa. La anciana tenía muchas ganas de preparar panqueques para el desayuno, lo que le encantaba. Antonia reaccionó a su petición con comprensión. Después de todo, Yolochin no podía permitirse algo así todos los días. Con un hijo como Hugo. Mi marido, Esteban, tenía muchas ganas de que Hugo resultara ser un conductor de tractor inteligente. Pero no funcionó. Mi marido estaba jugueteando con el motor. Estaba allí parado para repararlo. Pero Hugo y sus amigos huyeron al río. Sentía lástima por él todo el tiempo. Después de todo, un adolescente se comportaba como un loco. Y ya ves cómo resultó. Yolochin volvió a sacar a relucir el tema desagradable. Sin embargo, Antonia ni siquiera se sorprendió. La vida está llena de casos así. Y ni siquiera se trata de que Hugo sea adoptado. Es solo que en algún lugar, en el nivel subconsciente, ocurrió un problema técnico y Hugo giró en la dirección equivocada. Por así decirlo, se subió al auto equivocado. Después del desayuno, Antonia comenzó a prepararse para la ciudad. Descubrió el horario del minibús y decidió ponerse en contacto con la estación de ambulancia regional. Yolochin observaba en silencio los preparativos de Antonia. Y cuando se dirigió hacia la puerta, la cruzó en secreto. Las lágrimas se congelaron en los ojos de la anciana, provocadas por la amargura por el acto de su hijo. Aún así, su hijo la deshonró. Él deshonró a todo el pueblo. El personal del hospital del distrito era cauteloso hacia Antonia. Nunca se sabe. Una doctora famosa. Antes de eso trabajó en la ciudad. ¿Por qué se sintió atraída hacia la periferia? ¿Qué pasaría si fuera enviada con un cheque secreto del ministerio? Aquí, ahora. Ve a descubrir qué es qué. En una oficina estrecha, repleta de todo tipo de utensilios médicos, el jefe de la estación de ambulancias comenzó su interrogatorio desde lejos. Era un hombre de buen carácter con espeso cabello gris y ojos cansados que parecía haber visto muchas cosas en su vida que sorprenderían a una persona normal. Antonia estaba sentada frente a él, estudiando furtivamente a su futuro jefe. Señora Antonia Gómez, ¿verdad? Comenzó señor José, ajustándose las gafas de concha en la nariz. Sí, señor José. Así es, respondió ella, apenas haciendo frente a su excitación interior. José vaciló un poco y luego preguntó. Bueno, cuéntame un poco sobre usted, Antonia. ¿Por qué quiere ser médico de urgencias? Antonia suspiró, ordenando sus pensamientos. En el fondo comprendió que no quería contar toda la verdad. Especialmente sobre su vida reciente. Por eso, Antonia volvió al pasado. Verá, mi historia es un poco inusual. Cuando tenía 8 años, mi prima se cayó de la bicicleta y se rompió el brazo. Esperé horrorizada a que llegara la ambulancia y, cuando finalmente llegó, me sorprendió lo rápido y profesional que actuaron. De hecho, mi prima ni siquiera tuvo tiempo de asustarse. Fue ese día que decidí que quería ayudar a personas. Ser como ellos. José escuchaba atentamente, sin interrumpir. Al mismo tiempo, su rostro expresaba comprensión. Así es como tomó este camino. Ahora déjame preguntarle sobre su educación y experiencia laboral. Antonia rápidamente sacó los documentos de su bolso. Aquí. Después de graduarme de la universidad, trabajé como médica en el departamento terapéutico durante 10 años. Además, participé activamente en una organización de voluntariado para buscar personas desaparecidas. Ayudé a brindar atención médica primaria a las víctimas. José se reclinó en su silla y, pensativo, tamborileó con los dedos sobre la mesa. Sí, su currículum es impresionante, Antonia. Por supuesto, nos conviene, pero hay un pero. ¿Qué más, pero? ¿Me estoy perdiendo de algo? Antonia se alarmó. José se mordió los labios y luego dijo. En realidad, esta es la cuestión. Su suegro. Un hombre bastante influyente en los círculos médicos. Por lo tanto, nos recomendó encarecidamente que no contratáramos a usted. Pero como Pedro no es mi jefe, violaré su veto.
Además, necesitamos desesperadamente especialistas inteligentes en la estación. Mientras tanto, las ambiciones personales de su suegro no me interesan en absoluto. En general, le felicito. Ha sido aceptada en nuestra estación de ambulancias. Muchas gracias. Respondió Antonia con sentimiento y sonrió. José asintió. Está bien. Estaremos encantados de darle la bienvenida a nuestro equipo. Comenzará su pasantía con un paramédico experimentado. Antonia no podía creer su suerte. Estrechó firmemente la mano del jefe, agradeciéndole la oportunidad de hacer realidad su sueño. Gracias, señor José. Sin duda justificaré su confianza. Cuando Antonia salió de la oficina, José cogió el teléfono y llamó a la jefa de enfermeras. Anabel, asegúrate de que Antonia comience su pasantía junto con Adrián. Es uno de nuestros mejores paramédicos, lo que significa que será un mentor ideal para ella. Al salir a la calle, Antonia levantó la cabeza y miró al cielo. Como queriendo animarla, el sol tocó su mejilla con sus suaves rayos, provocando sentimientos de calidez y cuidado maternal. Bueno, todo está mejorando poco a poco. Está bien, saldremos adelante, se tranquilizó Antonia. Al mismo tiempo, los pensamientos sobre la pérdida de dinero y el inminente divorcio naturalmente pasaron a un segundo plano. Al regresar a casa de Yolochin, compartió sus éxitos con manifiesto orgullo. Sabía que podías hacerlo. Eres tan inteligente y capaz, querida, dijo la anciana dueña de la casa con una sonrisa. En su corazón, estaba muy contenta de que su casa fuera utilizada por una mujer tan digna como Antonia. Y al día siguiente, Antonia empezó a trabajar. Es cierto que durante aproximadamente una semana tuvo que realizar una breve pasantía bajo la dirección de Adrián, quien resultó ser un mentor paciente y experimentado. Sin embargo, la propia Antonia se acostumbró rápidamente a su nuevo papel. Adrián no era más de 3 años mayor que ella. Dio la casualidad de que Antonia no se enteró de inmediato de que la vida de su colega se había visto ensombrecida por una tragedia. Hace apenas 7 años, su familia vivía felizmente en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Adrián trabajó en el hospital local, donde gozaba del respeto de sus compañeros y del agradecimiento de sus pacientes. Su esposa María Isabel era maestra de escuela primaria. Irradiando amabilidad y calidez, calentaba a todos los que la rodeaban con su sonrisa. La hija Francisca, una niña inteligente y alegre, era el orgullo de sus padres, quienes la adoraban. Desafortunadamente, un accidente automovilístico destruyó el mundo familiar y comprensible de Adrián en cuestión de segundos. María Isabel y Francisca fallecieron casi instantáneamente, dejando un enorme vacío en su corazón que era imposible de sanar. La vida de Adrián se ha convertido en una completa pesadilla. Dolor mental interminable, alcohol, recuerdos difíciles y un amargo sentimiento de soledad. Adrián se encerró en sí mismo y se sentó en la casa durante días, recordando los momentos felices del pasado, cuando estaba al lado de su amada esposa e hija. Nadie podría llenar el vacío en su corazón. La madre de Adrián murió hace mucho tiempo y hacía muchos años que él no se comunicaba con su padre. Dio la casualidad de que no tenía a nadie con quien compartir su sufrimiento, nadie de quien buscar consuelo. Tras superar la adicción al alcohol y la depresión, Adrián volvió a trabajar en la ambulancia. Es cierto que trabajaba más como una máquina automática, cumpliendo mecánicamente sus deberes y estando internamente vacío y roto. La única salvación para Adrián era observar el ritual semanal de visitar el cementerio, donde ahora estaban enterradas sus personas más cercanas. De pie junto a la tumba, el paramédico recordaba el pasado, hablaba con su esposa y le contaba lo sucedido ese día. Por supuesto, hasta cierto punto, esto atenuó el dolor de la pérdida. Pero Adrián no pudo deshacerse completamente del sufrimiento. Un día, recibió una llamada de una mujer joven con un niño pequeño que había tenido fiebre alta. Inesperadamente para él, Adrián tomó al bebé en sus brazos con temor y ternura. En ese momento, fue como si lo hubieran transportado al pasado cuando sacó a su hija de la sala de maternidad. La sensación de un cuerpecito en sus brazos provocó un extraño calor en su alma que se extendió por todo su cuerpo. Al mirar al niño indefenso, Adrián involuntariamente recordó a su pequeña Francisca. Después de todo, una vez ella era igual de pequeña y frágil.
Al consolar a su madre que lloraba, Adrián sintió una paz extraordinaria, como si una parte de su alma comenzara a cobrar vida lentamente. El incidente de esta llamada se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Adrián se dio cuenta de que a pesar de la pérdida, la vida continúa y tiene alguien por quien vivir. No por el bien de esta mujer con su hijo que tenía su propio marido y padre, pero por el bien de los niños en general, pequeños huérfanos del orfanato local, a cuya cuenta Adrián empezó a transferir casi todo su salario. Superándose a sí mismo, comenzó a salir gradualmente del abismo de la depresión para encontrar una nueva felicidad. Es cierto que Adrián aún no ha logrado formar una familia. Quizás el trabajo tuvo la culpa. O tal vez fue solo una coincidencia. Antonia, por su parte, trató a Adrián con comprensión y trató de no prestar atención a su excesivo silencio e insociabilidad. El propio Adrián no intentó acercarse especialmente a Antonia, y durante las prácticas nunca se centró en el hecho de que él era su jefe. Por ahora. Y luego ya veremos. Deberías mirar más de cerca a este Adrián, querida. De repente, ¿qué le pasa? El hombre parece ser bueno, dijo Yolochin. Pero Antonia se limitó a negar con la cabeza. En realidad, ella no fomentaba los romances en la oficina, especialmente después de trabajar con su marido Eduardo en el mismo departamento. No, ya es suficiente. Y además, hace un par de días, el ex suegro de Antonia llamó para saber su nueva dirección. ¿Por qué lo necesita exactamente? En realidad, no tengo muchas ganas de conocer a su hijo, respondió la doctora, apenas conteniendo su emoción. ¿Quién te dijo que tiene esta intención? Solo necesitamos saber qué le pasa a nuestro nieto. Y también, el viernes, tienes que estar preparada para comparecer ante el tribunal por el divorcio. Y si no vienes, te privaremos de la patria potestad, murmuró Pedro. La indignación dejó a Antonia sin aliento. Aquí está. Es su culpa, pero intentan que ella pone esta culpa sobre sus hombros. ¿Cómo solo tenían la conciencia para hacer esto? Las lágrimas corrieron por las mejillas de Antonia. Aún así, ella no esperaba tal mezquindad por parte de su exmarido. Está bien. Veremos quién va a ganar, susurró Antonia e interrumpió la llamada. No tuvo mucho tiempo para hablar, ya que ella y Adrián iban camino a una llamada urgente. Además, el incidente que tuvieron que afrontar dejó una impresión imborrable en Antonia. La sirena de la ambulancia rompió el silencio de la tarde de verano, resonando en el asfalto calentado de las calles. Adrián miró con tristeza la carretera y Antonia, jugueteando nerviosamente con la bata médica, oyó con acento agudo el protocolo de llamada. Accidente de tráfico, víctimas. Mujer, 28 años, embarazada, estado crítico. Hombre, iniciador del accidente, 32 años, estado moderado, leyó Antonia en voz alta. «¿Esto es malo?», murmuró Adrián, apretando los puños. «Probablemente chocaron a gran velocidad», concluyó, mirando la carretera mojada que parpadeaba ante los faros. Antonia se encogió de hombros y se dio cuenta de que todo podría salir exactamente como dijo el paramédico. Unos minutos más tarde, su equipo se detuvo frente a un coche destrozado. Desde un lado estaba claro que el impacto cayó en el lado derecho. El parabrisas estaba roto y había fragmentos de plástico tirados por ahí, que crujieron desagradablemente bajo las ruedas de la ambulancia. «Adrián, yo me encargo de la mujer. Y tú mira al hombre», sugirió Antonia, literalmente saltando del auto. Con ansiedad en el corazón, corrió hacia el auto. A través de los cristales rotos, Antonia vio inmediatamente a una mujer. Su rostro estaba pálido y sus labios rojos de sangre. «Adrián, ven aquí. Aquí todo está muy mal», gritó Antonia, mirando dentro del auto. «Ahora», respondió Adrián, apresurándose con una maleta llena de instrumentos médicos y medicamentos. «¿Cómo te sientes? ¿Qué duele?», preguntó Antonia con simpatía. Por supuesto, entendió que su pregunta sonaba estúpida. Pero ¿qué más podría hacer ella en este caso? Y así una mujer herida podrá distraerse y no encerrarse en sí misma. «Mi vientre. Bebés». La mujer susurró apenas audiblemente. «No te preocupes, te ayudaremos ahora. Adrián, tenemos oxígeno, ¿verdad?», preguntó Antonia, comprobando mecánicamente el pulso de la víctima.
Le parecía débil e inestable. Ahora sí, haremos todo, respondió Adrián, exponiendo la máscara de oxígeno. Entonces Adrián hizo una mueca y palpó el estómago de la mujer con la mano. Señor. Sí, ella puede dar a luz ahora mismo. Antonia se mordió el labio hasta que le dolió y preguntó en voz baja, volviéndose hacia la mujer. ¿Cómo te llamas? Ana, respondió la víctima apenas audiblemente, y cerró los ojos exhausta. Ana, por favor, solo respira. Todo estará bien, exclamó Antonia, tratando de calmar a la mujer que gemía de dolor. Llamaré a otro equipo ahora, dijo Adrián, entregándole su estetoscopio a Antonia. ¿Puedes oír los latidos del corazón? Oigo 2 corazones, y el tercero es débil. Muy débil. Señor. Sí, estos son trillizos, susurró Antonia. Dime, ¿debería dar a luz pronto? Superando el dolor, preguntó Ana. Pronto. Ana. Pronto. Intenta respirar profundamente y calmarte, sin duda te salvaremos, dijo Adrián. En ese momento, Ana cerró los ojos como si se hubiera quedado dormida. Pero Antonia inmediatamente sintió movimientos convulsivos agudos en la parte inferior del abdomen, lo que dejó claro que el parto era inevitable. Adrián. Se siente mal, está dando a luz, gritó Antonia. Adrián. Necesitamos tijeras y telas limpias, exclamó Antonia alarmada, viendo cómo la madre en trabajo de parto se contraía cada vez más. Al mismo tiempo, los latidos del corazón fetal se volvieron cada vez más débiles. Pierde el conocimiento. Adrián. Apúrate, gritó Antonia. Antonia, dijo Adrián con voz firme y uniforme. La calmaré y estimularé el parto. Y tú, mantén la respiración y observa. Las manos de Antonia temblaron de emoción. Adrián. El latido del corazón fetal. Es muy inestable. Sí, ya veo. No importa, todo estará bien, dijo Adrián con calma, aunque sus manos también temblaban por la tensión. El primer niño ya está aquí, susurró Antonia, y con cuidado puso al bebé en una tela limpia. Respira, Ana. Todo está bien. Tú puedes hacerlo. Respirar. Antonia ordenó literalmente a la mujer en trabajo de parto. Pero Ana de repente se quedó flácida y sus labios se convirtieron en una línea continua. Ana. Ana. ¿Cómo puede ser esto? Susurró Antonia, mirando con dolor el rostro sin vida de la mujer. Antonia. Ella se fue. Adrián bajó la cabeza y, impotentemente enojado consigo mismo, cerró los ojos. Tenemos que sacar a los demás. Antonia, carga a este bebé, por favor. Antonia suspiró profundamente y abrazó al recién nacido. Mientras tanto, Adrián continuó lo que empezó. Segunda. Chica inteligente. Antonia tomó a este niño en sus brazos con una sonrisa. Ahora, sentía como si hubiera dado a luz a estos bebés. Adrián rápidamente centró su atención en el tercer niño. El hombre tenía mucho miedo de no llegar a tiempo. Gracias a Dios. Está vivo, susurró Adrián, recuperando el aliento y secándose el sudor de la frente. En ese momento, las lágrimas corrieron por las mejillas de Antonia al ver a 3 hermosos bebés que acababan de nacer. Pero la amargura en sus almas por la muerte de su madre solo se intensificó, y Antonia ni siquiera se dio cuenta de cómo un segundo equipo de médicos llegó al lugar. Sin embargo, su ayuda prácticamente no fue necesaria. Ana murió, y el iniciador del accidente escapó con pequeños moretones. Habiendo caído de rodillas, el culpable del accidente lloraba y se arrancaba el pelo. Pero todo fue en vano. Nadie podría traer a Ana de regreso del otro mundo. Este desafío fue muy difícil para Antonia y Adrián. Hasta cierto punto, se convirtió en una prueba de fuerza para la nueva empleada. Pero esto no hizo que el alma de Antonia fuera más ligera. Sobre todo teniendo en cuenta que después de todo lo sucedido los 3 bebés llegaron a un orfanato. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa con su padre?, exclamó Antonia asombrada. Adrián sacudió la cabeza con tristeza. No tienen padre. Ana estaba preparando para ser madre soltera. Trabajaba en un taxi. Creció en un orfanato. En general, la situación sigue siendo difícil. Antonia palideció y se apretó el corazón con la mano.
Aún así, esta no era la respuesta que quería escuchar ahora. Sin embargo, ¿qué puede hacer? Así es la vida. Y si Antonia todavía era capaz de aceptar lo sucedido, entonces Adrián no podía evitar pensar en cualquier otra cosa excepto en estos trillizos. Habló de los niños en el trabajo y fuera de la estación de ambulancias. Y además, Adrián visitaba a los bebés en el orfanato casi todos los días. También compró pañales y ropa de bebé, sin olvidarse de los alimentos hipoalergénicos, que le costaron un buen dinero. Antonia miró con manifiesta admiración a su colega, que cuidaba de 3 niños que quedaron huérfanos debido a un terrible accidente en la carretera. Pero cuando Adrián informó a sus colegas de que tenía la intención de hacerse con la custodia de estos 3 hermosos bebés, su sorpresa no tuvo límites. Alguien estaba feliz. Alguien, por el contrario, expresó incertidumbre y condenó al paramédico por apresurarse. Antonia, en cambio, estaba totalmente del lado de Adrián, quien le gustaba cada vez más. Además, le gustaba precisamente por sus acciones, decididas y varonilmente serias. Solo cuando Adrián decidió llevar a cabo su plan, surgió en su camino un obstáculo insuperable. Todo empezó en el modesto despacho del patronato, donde reinaba un ambiente muy tenso. Adrián se sentó frente a la multitud y su mirada estaba llena de determinación. El uniforme médico con la insignia de ambulancia en el pecho hablaba muy claramente de su difícil y sumamente importante profesión. Estimados miembros del consejo, comenzó Adrián. Vine aquí para solicitar la tutela de los trillizos de Ana García Belcoral, que falleció en un accidente reciente. Las voces en la sala callaron y los rostros de los miembros del consejo mostraron confusión. Hemos considerado su solicitud, señor Adrián, dijo secamente la presidenta del consejo, una anciana con los labios pintados de colores brillantes. Pero, lamentablemente, el consejo no puede satisfacer su petición. ¿Cómo es? Signo de cierre de interrogación. ¿No puedo? ¿Pero por qué? Exclamó Adrián. Tengo todas las condiciones necesarias para cuidar a los niños. Vivo en una casa espaciosa, tengo ingresos estables y amo a los niños. Entendemos sus buenas intenciones, respondió la presidenta. Pero tenemos serias preocupaciones sobre su estado civil. 3 niños pequeños necesitan una familia completa. Pero soy viudo, objetó Adrián, solo tengo 35 años. Estoy lleno de fuerza y energía y puedo volver a casarme. Además, continuó la presidenta, su profesión implica un horario de trabajo irregular, y esto puede impedirle cuidar adecuadamente a sus hijos. Pero estoy listo para crear un horario que me permita combinar trabajo y tutela, respondió Adrián desafiante. Me tomaré los días libres cuando los niños tengan vacaciones en el futuro, y siempre estaré disponible por teléfono. Al final contrataré una niñera. Los miembros del consejo se miraron, pero sus expresiones no cambiaron. Señor Adrián, por supuesto, entendemos perfectamente sus sentimientos, dijo la presidenta. Pero debemos tomar decisiones en interés de los niños. Desafortunadamente, en este momento nos vemos obligados a negarle la tutela. En ese mismo momento, Adrián sintió la ira y la decepción hirviendo en su pecho. Esto es injusto, exclamó. No me conocen. No saben cuánto amo a los niños. Daría cualquier cosa por darles un hogar y una familia. Hemos revisado todos los documentos que usted presentó, respondió la presidenta. Y tomamos esta decisión basándonos en nuestra valoración profesional. Adrián se levantó y se dirigió hacia la salida. Todavía no me rendiré. Se despidió. Lucharé. Estos bebés merecen amor y cuidado, y no dejaré que crezcan en un orfanato. Al enterarse de la negativa, Antonia intentó lo mejor que pudo ayudar a su colega, hacia quien se sentía cada vez más atraída. Pero a Antonia prácticamente no le quedaba tiempo para evaluar la situación. Después de todo, se avecinaba un juicio de divorcio, iniciado por su infiel marido Eduardo, que planeaba privarla de la patria potestad. La noche anterior al juicio, Antonia no durmió hasta la mañana. Al comprender la importancia de este día, Yolochin leyó una oración que, en su opinión, siempre ayudó en tiempos difíciles. Gracias por su apoyo, susurró Antonia y, saludando a Daniel con la mano, salió de la casa. Antonia se sintió incómoda en la sala del tribunal.
El rostro de la desafortunada mujer estaba pálido y sus ojos enrojecidos por las lágrimas que intentaba desesperadamente contener. Frente a ella, con mirada orgullosa, se sentaba Eduardo, su marido, que parecía simplemente obsesionado con la idea de arrebatarle a su hijo. Junto a él, jugando coquetamente con una cadena de oro, estaba sentada Ángela, la nueva amante de Eduardo, que destruyó su matrimonio como un tornado despiadado. Señora juez, comenzó Eduardo con una voz engañosamente dulce, la propia Antonia admitió que no podía brindarle a nuestro hijo una vida digna. No tiene suficiente tiempo ni dinero, está constantemente trabajando. Y también vive en la casa de una vieja loca. Antonia apretó los puños, tratando de reprimir la ira que literalmente hervía en su alma. No es cierto. Estalló. Trabajo por el bien de nuestro hijo, para que todo esté bien para él. Sí, por supuesto. Por el bien del hijo, sonrió Eduardo, el hijo que pasa la mayor parte del tiempo con una anciana, porque su madre siempre está ocupada por la noche. ¿Y qué? Preguntó Antonia desafiante. ¿Esto es malo? La jueza, una mujer de mirada cansada pero atenta, dijo. Señora Antonia, ¿está usted de acuerdo en que no puede dedicar suficiente tiempo a su hijo? En ese momento, Antonia sintió un nudo en la garganta. Daniel era el sentido de su vida. Eduardo y Ángela, por su propio capricho e hipocresía, intentaron privarla de este sentido. No. Estoy haciendo todo lo que está a mi alcance para ser una buena madre. Trabajo para darle a mi hijo una vida digna. Dedico todo mi tiempo libre a él. Oh, por favor, no hay que mentir sobre lo de una buena madre, se rió Ángela. Además, para Daniel. En ese momento, Antonia quiso agarrar a Ángela por el cuello y estrangular L.A. Sin embargo, tampoco podía prohibir a la mujer insolente pronunciar el nombre de su hijo. Por eso, Antonia se obligó a responder con bastante calma. Creo que no te corresponde a ti juzgar mi vida personal. Después de todo, fuiste tú quien robó a mi marido, no yo. La juez no pareció darse cuenta de los comentarios burlones de Ángela. Escuchó atentamente el testimonio de Antonia para poder evaluar la situación de manera competente y objetiva. Antonia, dijo el juez cuando terminó, le pido que responda honestamente. Puede brindarle a Daniel atención constante, dado su trabajo. Hubo una pausa tensa en el juzgado. Parecía que, si lo deseaban, los presentes podían escuchar los latidos de su propio corazón. Estoy haciendo todo lo que puedo, dijo Antonia, con la voz temblorosa por la tensión. Estoy trabajando para que mi hijo tenga todo lo que necesita. Y puedo brindarle a Daniel la atención y el cuidado adecuados. Porque soy su madre. ¿Qué necesita, Antonia? Preguntó de repente Eduardo. Daniel necesita una madre que esté cerca, que esté con él todos los días y que no vaya a trabajar, dejándolo con una anciana. Ángela se rió en voz baja. En ese momento Antonia quiso gritar. Señora juez, Eduardo volvió a levantar la voz, le pido que prive a Antonia de la patria potestad. Ella no puede ser madre. Antonia cerró los ojos, intentando contener un grito desesperado. Sabía que a este ritmo podría perder este proceso. Y además, Antonia entendió que su exmarido y su amante harían todo lo posible para quitarle a su hijo. La juez miró atentamente a Antonia. Luego se dirigió al abogado de Antonia, que le fue proporcionado como defensa gratuita. Señor abogado. Y, en este caso, ¿qué puede decir su clienta en su defensa? El abogado de Antonia, un hombre severo con las sienes grises, se levantó inmediatamente de su silla. Su señoría, entiendo que la situación es difícil, pero estoy seguro de que mi cliente es una madre maravillosa. Trabaja como médica de urgencias, salva vidas y hace todo lo posible para brindarle una vida digna a su hijo. Eduardo y Ángela se rieron. Pero el abogado de Antonia no prestó atención a sus sonrisas. Su señoría, continuó, propongo interrogar a una testiga, la dueña de la casa, Yolochin, sobre el carácter de Antonia como madre. Y comprueba por sí mismo que ella cuida mucho a su hijo y lo ama más que a la vida misma. Está bien, dijo la juez, lo comprobaremos. En una semana podrá proporcionarnos todas las pruebas necesarias. En ese momento, Antonia quería gritar de alegría. Ella todavía tenía una oportunidad. Incluso si es pequeña y poco confiable. Pero aún así, oportunidad.
A lo largo de la semana siguiente, Antonia hizo todo lo posible para demostrar ante el tribunal que era una madre maravillosa. Pidió a Yolochin que testificara en defensa de su invitada. La jueza también invitó a sus compañeros, quienes contaron al tribunal su dedicación al trabajo y el amor por sus pacientes. El día que se anunció la decisión, a Antonia le pareció que literalmente se estaba asfixiando de emoción. Se sentó en la sala, agarrada al respaldo de una silla, y esperó horrorizada el veredicto. Pero la juez, como de costumbre, comenzó anunciando los puntos principales del caso. Había algo de arrepentimiento en su voz, así como algo más que nadie podía entender. Antonia, hicimos una investigación y nos aseguramos de que usted realmente ama y se preocupa por su hijo. Además, también tomamos en cuenta que trabaja como médico de urgencias y su trabajo requiere mucho tiempo. En ese momento, Antonia quiso gritar. No es cierto. Puedo cuidar de Daniel. Pero comprendió que sus palabras ahora serían impotentes. Sin embargo, continuó la juez, nos enteramos de un incidente que ocurrió recientemente. El incidente en la carretera cuando usted salvó a los trillizos durante el parto. Antonia de repente creyó escuchar ruidos en el pasillo, susurros e indignación. Fijando sus ojos en la juez, esperó la decisión. Este caso, continuó la juez, demuestra que usted no solo es un excelente médico, sino también una persona de buen corazón que está dispuesta a arriesgar su vida para salvar a otros. En mi opinión, esto demuestra la fuerza de su carácter y su amor por la vida. Por eso, estamos convencidos de que usted es capaz de ser una buena madre. Un suspiro de sorpresa se escuchó en el pasillo. Eduardo y Ángela palidecieron e intercambiaron miradas significativas. Teniendo en cuenta todas las circunstancias, concluyó la juez, decidimos negarle a señor Eduardo la privación de la patria potestad. El hijo se queda con su madre. Además, el tribunal concede a su padre una pensión alimenticia equivalente al 25% de sus ingresos medios. Les pagará hasta que su hijo llegue a la edad adulta. ¡Felicidades! En ese momento, Antonia quiso gritar de felicidad. Miró a Eduardo y Ángela con un triunfo manifiesto en sus ojos. Bueno, ya. No todo en este mundo es dinero, susurró. Los rostros de los desafortunados amantes parecían contorsionados por la ira. Pero a Antonia no le importaba. Ella ganó y amaba a su hijo más que a nadie en el mundo. Ya a la salida del pasillo, la juez detuvo a Antonia en la puerta y dijo en voz baja. Gracias por su ayuda, señora Antonia. Después de todo, allí, en la carretera, usted salvó a mis nietos. ¿Qué? Exclamó Antonia sorprendida. La juez sonrió y luego dijo. Probablemente no sabía que la difunta Ana quedó embarazada con la ayuda de material extraído de un banco de material genético. Bueno, irónicamente, las muestras tomadas para este propósito pertenecían a mi hijo, quien murió en un accidente de helicóptero. Miguel no tenía familia propia, por lo que donó sus muestras de material genético para ayudar a otros. Señor, ¿es realmente cierto? Susurró Antonia. La juez asintió y luego añadió. Sí, el error está excluido. Ya he hecho todas las pruebas necesarias. Por eso a su colega Adrián le negaron la custodia de estos trillizos. Estos son mis nietos. Y los cuidaré mejor que nadie. Las lágrimas se congelaron en los ojos de Antonia. Al salir del tribunal, se sentó en un banco y lloró en silencio. En ese momento, la mano de alguien tocó su hombro. Antonia levantó los ojos sorprendida y vio a Adrián sonriendo frente a ella. Bueno, no pude evitar venir, para no apoyar. Bueno, probablemente llegó tarde. ¿Cómo terminó todo? Antonia sonrió en respuesta. Todo salió bien. Adrián, gracias por tu apoyo. Los jóvenes se sentaron un rato en el banco y luego, tomados de la mano, caminaron hacia la parada del autobús. Ahora que nada detenía a Antonia y Adrián, podían mirarse más de cerca. Además, Adrián llevaba mucho tiempo pensando que deberían vivir juntos. Al menos inténtalo. Bueno, ¿qué tienen que perder cuando tienen toda una vida por delante? Y una semana después, Adrián ya se había mudado a la casa de Antonia, ya que ella se negaba rotundamente a dejar sola a Yolochin. Al enterarse de que ahora tendría un nuevo padre, Daniel se sintió increíblemente feliz, ya que prácticamente nunca vio a Eduardo y creció sin amor masculino.
Pero esto fue lo que más alegró a Yolochin, quien en broma llamó a Adrián su yerno, aunque en realidad él no era así con ella. Se rumoreaba que después del juicio, Eduardo sufrió una serie de fracasos, provocados por el hecho de que habían llegado nuevos tiempos y una nueva dirección a la clínica. Pedro fue enviado a jubilarse y a Eduardo se le pidió que renunciara por su propia voluntad, para no deshonrar el nombre de su padre con un proceso penal por robo de medicamentos escasos. Naturalmente, Eduardo no fue encarcelado, pero su carrera médica fue condenada a muerte. Al ver la ausencia de perspectivas con un novio así, Ángela rápidamente centró su atención en otro hombre más rico, que no tenía ningún rastro de deuda de pensión alimenticia impaga a sus espaldas. 6 meses después, Adrián y Antonia celebraron una boda modesta, cuyo regalo fue una escritura de donación de la casa de parte de Yolochin. Desafortunadamente, nunca logró seguir la pista de Hugo y, por lo tanto, aceptó su acción y borró a su negligente hijo de su vida. Al mismo tiempo, Yolochin no sabía lo más importante. Lo que Adrián y Antonia le ocultaron deliberadamente, evitando su dolorido corazón. Una vez, en el momento del comienzo de las heladas invernales, Antonia, junto con el equipo de ambulancia, recogieron a un vagabundo en la calle. Al estar muy ebrio, yació en el suelo, lo que le puso en peligro de morir congelado. Los transeúntes pensaban que el desconocido con aspecto de vagabundo ya había muerto, por lo que primero llegó un coche fúnebre para transportar los cuerpos, y solo después una ambulancia. Afortunadamente, el vagabundo tuvo suerte. No en vano se dice que Dios ama a los borrachos. Pero cuando Antonia vio el rostro del vagabundo, se sintió incómoda. Todo daba vueltas en su cabeza y sus mejillas se sonrojaron. El caso es que el vagabundo resultó ser el mismo hijo fugitivo de Yolochin, Hugo. Por supuesto, reconoció a Antonia, y cuando se encontraron en la habitación del hospital, bajó la mirada con sentimiento de culpa. Es cierto que ahora en su mirada ya no había esa destreza gallarda, como en la casa de su madre enferma. Después de todo, allí, Hugo caminaba como el rey del mundo. Pero aquí estaba un alcohólico que solo milagrosamente escapó de la muerte. Bajando los ojos con aire culpable, susurró: «Perdóname si puedes. Te robé el dinero. Quería presumir y volver, pero me drogaron y me robaron por completo. No podía volver a casa. Mi conciencia está tan mal que, simplemente no se lo digas a mi madre, ¿vale?» Antonia asintió con simpatía, sin sentirse enojada hacia su antiguo agresor. En cambio, inscribió a Hugo en un curso de rehabilitación de 3 meses para personas adictas al alcohol. Antonia salió de la habitación con una sensación de calidez en el alma. Después de todo, hoy hizo otra buena acción. Y que perdone al ofensor, que pierda sus ahorros personales. Pero, ¿hay felicidad en el dinero? Además, llevaba 2 meses llevando a un bebé bajo su corazón. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.